Pero aquí el punto no es si los tenemos o no porque los dice la Constitución, sino si los podemos ejercer o no. ¿Sí? Y la historia con la que iniciamos el informe es las primeras páginas de la novela de Laura Esquivel de Como agua para chocolate, que aquí seguro que todos se acuerdan de ella, y los que no la leyeron vieron la película. Pero si se acuerdan en esa novela, que luego se hizo película, empieza cuando Tita, que es la hija menor de la familia, le insinúa a su madre, le informa que va a ir un hombre al otro día a verla. Y entonces la madre, su primera reacción es decirle: ni creas que te vas a casar, porque tú bien sabes que por ser la menor y mujer, me vas a cuidar hasta que me muera. Libertad efectiva no hay ahí. Está predestinada a cuidar a su madre. Yo no digo que las mujeres no tengan que cuidar a su madre o que los hombres no tengan que cuidar a su madre, pero esa es decisión de ellos. ¿Sí? No estamos diciendo que así tiene que ser, simplemente lo que estamos diciendo es: hay que ampliar las opciones de elección para hombres, y tanto para hombres como para mujeres, y que ellos decidan qué quieren hacer. ¿Sí? Entonces a eso es a lo que nos referimos. Entonces, si una mujer se quiere insertar en el mercado laboral, pero hay un problema porque es madre de familia y la nueva ley laboral nos dice que solo tiene media hora para lactancia, pues entonces tenemos que corregir ese incentivo, ¿no? Hay cosas que podemos corregir, son incentivos que tienen que corregir y que pueden funcionar, ¿sí? Para que entonces tengamos más mujeres en el mercado laboral, y no sé si vamos a incrementar la productividad promedio, que a lo mejor no, a lo mejor sí, porque a lo mejor las mujeres están más capacitadas que los hombres, pero lo que sí seguro vamos a lograr es que la productividad total crezca y entonces crezcamos como país. Y por último, mecanismo de protección social, que es a lo que me refería en el segundo punto de las condiciones necesarias. ¿Por qué mecanismo de protección social? En el 6 nosotros lo que estamos planteando es un mecanismo de protección social universal, que lo que haga sea evitar que choques adversos nos generen desventajas de origen, ¿sí? Entonces necesitamos acceso efectivo a la salud, es un paquete que estamos planteando y que hemos estado moviendo en las discusiones del PND, que es acceso efectivo a salud, seguro de invalidez, seguro de desempleo no lo estamos metiendo, ¿verdad? Y también pensión mínima, ¿no? Muy importante. Entonces, en la medida en que nosotros logremos un piso mínimo de bienestar a través de un sistema de protección social, en términos técnicos, lo que estamos haciendo, cuando decimos piso mínimo de bienestar, pues imagínense la distribución socioeconómica, el piso mínimo debería estar por arriba del que está más abajo, ¿no? Porque no estaríamos haciendo nada. Movemos la línea a la derecha y entonces los de hasta abajo ya están más cerca de los de en medio y de los de arriba. Por definición estamos reduciendo la desigualdad. Y aunque no sabemos cuál es la causalidad, lo que sí sabemos es que la correlación entre desigualdad y movilidad es contraria, es decir, que a menor desigualdad va a haber mayor movilidad. Entonces, si reducimos la desigualdad, vamos a incrementar la movilidad. Entonces, esos son los 4. ¿Qué es lo que dice la estrategia de la cruzada? Pues en resumen dice que la cruzada no es suficiente, que tiene que estar complementada por acciones transversales y por acciones integrales que coadyuven a romper con estas barreras a la movilidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hemos hecho desde un principio? Una vez que el gobierno federal planteó la cruzada como su estrategia de combate a la pobreza, es complementemos la estrategia y definamos movilidad social como el eje central de la política social de este país. ¿Por qué? Porque movilidad social incorpora tanto el problema de la pobreza como de la desigualdad, como de la exclusión y como de tantos temas sociales que vivimos en México en una problemática muy seria. Entonces, muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias a los académicos por su exposición. Y ahora, rápidamente, vamos a pasar al siguiente bloque. Les pediremos a que pasen a ocupar los lugares aquí al frente, por lo cual solicitaré a los comentaristas. Ellos serán el doctor José Juan Olvera, el doctor Vidal Garza y el licenciado Ángel Quintanilla, a pasar a comentar este informe. En lo que toman sus lugares, haré una breve semblanza de cada uno de ellos. Vidal Garza Cantú es director de Fundación FEMSA desde el 2007 y profesor de Política Pública y Económica del Tecnológico de Monterrey desde 1999. Fue director asociado y fundador de la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública. Dentro del Tecnológico de Monterrey
desde el 2003 y 2006. Obtuvo su maestría en políticas públicas en la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En el 2001 se doctoró en políticas públicas en la Universidad de Texas en Austin con la tesis La política económica de la desigualdad en América Latina. El doctor José Juan Olvera. Él es profesor e investigador de la Universidad Regiomontana, director del Centro de Estudios Interculturales del Noreste y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El licenciado Ángel Quintanilla Ibarra. Él es administrador público y licenciado en Ciencias de la Comunicación y Clima Organizacional. Es analista político, experto en gestión y administración de crisis. Preside la organización actualmente de la sociedad civil Vertebra Nuevo León AC. Le cedemos los micrófonos y con tiempo contado quizá les damos unos 20 minutos. Muchísimas gracias. Gracias. No, yo voy a ser muy breve. Todos. Voy a ser muy breve, entonces. Creo que los alumnos ya se fueron a clase, tienen clase, lo cual es bueno, pero primero que nada agradecerle a la Universidad Regiomontana y por supuesto al Centro de Estudios Espinosa Iglesias por esta invitación. Voy a comentar rápidamente este estudio que yo quisiera que lo viéramos más que nada como una gran posibilidad de modificar las políticas públicas de este país en materia de desarrollo social y de manera sustancial también involucrar a la sociedad mucho más en este tema que es la movilidad social. Yo creo que después de la presentación del informe y sus datos más importantes nos damos cuenta de varias cosas. Una inicial es que la educación sigue siendo un motor muy importante para la movilidad social, pero no cualquier educación. Tiene que ser una educación de calidad, pertinente, que pueda movilizar a la sociedad a una mejor autoestima y sobre todo un mayor respeto de sí mismo para alcanzar sus objetivos. Y creo que ese es un tema pendiente en la agenda nacional. Si bien es cierto, tenemos una cobertura de educación básica y media muy amplia en el país, también sabemos que esa cobertura ha obligado a tener 3 planteles en una misma escuela, turnos vespertinos, turnos nocturnos, turnos matutinos, sin educación cultural, sin educación física, sin educación de otro tipo de valores que permitirían precisamente, pues a lo mejor valores aspiracionales a la juventud, ¿no? Y ese es un reto enorme, necesitamos construir muchas más escuelas, tenemos educación básica completa, pero necesitamos entender que hace falta quizás movernos más hacia otro tipo de instalaciones o otro tipo de formas de enseñanza quizás, ¿no? Me llama la atención del estudio también, y lo comento de manera muy rápida, que el doctor Wong, el Huerta Wong, hizo también un levantamiento con encuestas de cualitativa, en la parte cualitativa, pero con encuestas de vida, historias de vida, de la movilidad social, y eso es interesante. Creo que el documento lo aborda bien, pero aparte nos da la impresión de cómo podemos, por ejemplo, cambiar y acelerar este paso, ¿no? Acelerar que nuestra población, que es pobre y que hoy recibe apoyos federales y transferencias constantes, pueda prescindir de ellos, pueda reducirse ese apoyo a ellos porque van evolucionando y van cambiando. Tenemos una trampa ahí en nuestro país, una trampa de los programas sociales que ha capturado a esa población y que por los datos que nos está arrojando este estudio el día de hoy, siguen ahí, ¿no? 6 millones de familias, un quintil, está recibiendo apoyos y son de los más vulnerables, los más pobres, y siguen ahí. Y vemos que batallan para pasar a la siguiente etapa. Un dato muy alentador del estudio es la clase media. Ahí hay movilidad. Y la clase media la tenemos en México olvidada. Tenemos que estudiarla mucho más. Tenemos que analizar cuáles son sus características, sus fortalezas y esa posibilidad de que se coloquen realmente en una verdadera palanca de productividad, creo que es básica. Y la clase media, estamos hablando, ojo con esto, porque a veces se nos olvida, decimos 30 millones de familias hay en este país, 6 millones son las más pobres, 6 millones son las más ricas, ahora sí que el doctor Vélez tiene razón, maestro Vélez, ¿verdad? Quién sabe qué tan ricas, pero digamos que son las que están en el extremo superior. Entonces estamos hablando que hay 18 millones de familias mexicanas, 18 millones, que están ahí, que están luchando por ser más productivos, por ayudar
a este país a crecer y que no hay programas muy enfocados en ellos, ni hay acciones públicas y mucho menos sociales enfocadas en ellos. Entonces creo que hay un reto mayúsculo en esa parte. Como yo soy economista y abogado, no soy sociólogo, para estudiar la parte de movilidad social, yo diría que mi comentario sobre este estudio es de un optimismo cauto. Sí tenemos posibilidades de imaginar un nuevo futuro, sin duda. Este informe de movilidad social 2013 que nos ofrecen el día de hoy nos lo dice. O sea, hay posibilidades de avanzar y de movernos, pero tenemos que hacerlo con sumo cuidado. Creo que es interesante también el desglose que hace el estudio de los principales acuerdos que se lograron en este país en temas que tienen que ver con educación, que tienen que ver, por supuesto, también con los programas sociales, para tratar de mover a la sociedad hacia nuevos estratos de ingreso que están contenidos en el Pacto por México. Y es interesante que estén, pero creo que va a faltar aterrizarlos. Va a haber un momento en que yo creo que se habla de la reforma educativa. Yo quisiera ver esa Ley General de Educación ya y ver exactamente cómo se va a ir definiendo qué cosas van a ocurrir. Hay una aportación en el libro que me parece muy interesante, y es que los mejores maestros, los maestros que más motivan a sus alumnos, los que más inciden en formar liderazgos de la juventud, tienen necesariamente que irse a las zonas más pobres y a las zonas donde hay más vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? En las zonas más vulnerables, donde más necesitamos motivar a la sociedad a trabajar y a hacer mejor las cosas, necesitamos poner a los mejores maestros. Y hoy en día, no me voy muy lejos, pero aquí en Nuevo León, los maestros les gusta quedarse en las escuelas mejores y no les gusta cambiar de esa actitud. Entonces tenemos que buscar qué incentivo vamos a lograr para que estos mejores maestros puedan realmente incidir en la parte más pobre de nuestro país. Comentarios finales. Yo creo que hay en este estudio muchas cosas que nos van a ayudar como sociedad, pero sobre todo al gobierno y sobre todo también a sus programas sociales. Creo que les van a ayudar muchísimo a encontrar esa liga necesaria que hay entre movilidad social y la educación. Pero también hay algo que no podemos pasar por alto, y creo que es revisar los factores que más impactan a la desigualdad. Creo que el estudio de movilidad habla de lo que ha observado las encuestas, lo que ha medido en las encuestas, pero también creo que deja a un lado un tema que para mí es muy importante y que lo he estudiado ya no tan recientemente, pero lo estudié, que es el tema de los factores macroeconómicos de la desigualdad. Y creo que va más allá de los temas educativos. Creo sinceramente que los factores macroeconómicos, por ejemplo, una devaluación, una crisis económica, nos impactan tanto en la sociedad, nos hacen tanto, ahora sí que daño, destruyen tanto la igualdad que se había logrado, que se había alcanzado, destruyen programas sociales, vaya, también, cuando un país entra en crisis, cuando un estado no tiene finanzas adecuadas, cuando un municipio está quebrado, que me parece que no podemos permitirnos estos trastoques, estos errores de política económica en México. Gracias a Dios tenemos ahorita un nivel macroeconómico envidiable, y a muchos no les gusta que tengamos tan baja inflación, o que ahora la inflación bajó por el recibo de luz, pero independientemente de eso no podemos permitirnos que aumente la inflación. No podemos permitir que el aumento de precios dañe precisamente la igualdad. Y es que está demostrado, y esto lo revisé yo con índices de dispersión TAIL hace pues ya varios años, cuando terminé el doctorado, que una crisis económica, una devaluación o una recesión le pega más, incrementa más la desigualdad de una sociedad y echa a perder todos los programas que puedan tener educativos o de igualdad o de transferencias que estemos tratando de hacer. Entonces, dejo eso como un punto de reflexión y termino con una paradoja para dejarlos pensando. Probablemente muchos de nosotros que hoy estamos trabajando o que tenemos la bendición de tener un trabajo, tendremos y tenemos más educación que nuestros padres. Y esto nos debería de llevar a pensar pues, que obtendremos mejores rendimientos a futuro. Bueno, pues la paradoja es que vamos a obtener muy probablemente menos pensión que nuestros padres. Este es un tema de injusta movilidad social, pero quizás es un tema de la pobreza de nuestro sistema de seguridad social. Y en eso sí felicito el estudio. La recomendación básica es: necesitamos tener un sistema de seguridad parejo. Si hoy decidiéramos destruir el IMSS,
sería bastante complicado. Pero ustedes saben que cada salario, cada sueldo que se paga en este país, el 20% de eso va al IMSS. El Seguro Social no es del gobierno, el Seguro Social es de la gente, es de los trabajadores, es de los patrones y de los empleados. Con ese 20% podemos hacer un sistema de seguridad social más efectivo mañana. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos un Instituto Mexicano de Seguro Social con muchos empleados, con muchas prestaciones, con muchos médicos, con muchas enfermeras, que ya no podemos aguantar, que ya no podemos pagar. Y eso es un reto mayúsculo. Pero el reto que más importante yo diría es que sin duda alguna tenemos que buscar este imperativo de tener esa visión de políticas públicas de largo plazo que nos ayuden a entender cuál es el papel que tiene la educación para mejorar la movilidad social, pero también evitar esos trastornos macroeconómicos. No podemos tolerar ni un error en las finanzas públicas de ningún estado, municipio o país que nos puedan llevar a cabo y a destruir otra vez la igualdad que hemos ido construyendo. Y yo creo que como país tenemos que estar siempre buscando mejorar las oportunidades de todos. Y este estudio hoy nos abre precisamente ese camino. Y con esto termino. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo iré directamente a algunos comentarios, o sea, para abreviar tiempo, ¿no? Y aprovechar al auditorio. A principios de año, o sea, como organismo de la sociedad civil, a mí me toca en suerte presidir a un organismo que conjunta a más de 58 organismos a su vez, o sea, de la sociedad civil, que nace allá antes del año 2000 con la necesidad imperante en ese entonces de presentar frentes comunes de la sociedad civil, pues para batir lo que se pudiera presentar en una modificación estructural de nuestras condiciones democráticas y políticas, que finalmente ocurrió. O sea, se planteaba la oportunidad de que hubiera una alternancia en el poder de un partido que tenía muchísimos años enquistado en la mayoría de los puestos públicos, incluyendo la presidencia, y se propiciaba la oportunidad de que ante esa alternancia se presentaran espacios abiertos de participación de la sociedad civil en todos los campos, y surge esta intención de vertebrar a la sociedad. O sea, cómo presentamos un frente común para tratar de solucionar problemas de parte de la sociedad por la propia sociedad, que ese sería básicamente el esquema. A partir de esta oportunidad de los últimos 12, 13 años, nos hemos dado cuenta de que se han perfilado también algunos asuntos diferentes. O sea, de hecho, la movilidad, ¿no?, si vamos a llamarle así política, ¿no?, o sea, ha tenido enormes variantes, ¿no?, en cuanto a su presencia física, retornando, digamos, que algunos que ya estaban en la parte alta, ¿no?, o en su quintil más alto, ¿no?, han regresado a una tercera posición, etcétera, ¿no? Es decir, han cambiado las situaciones de corte político en el país, y se requieren necesariamente desde aquel entonces que las necesidades de los ciudadanos fueran respondidas de manera cabal en políticas públicas respecto a lo que se pudiera estudiar. De ahí hacía falta la necesidad de estudiar más, de poder medir más, y en ese sentido me congratulo y me siento orgulloso de que se estén haciendo estudios de este tipo como el que se están presentando actualmente, que nos hablan directamente sobre asuntos que tienen que ver con la realidad de nuestra condición como mexicanos y como ciudadanos, y cómo podemos enfrentar juntos como sociedad respuestas a través de políticas públicas. O sea, si nos quedamos en meros planteamientos de a ver a quién se le ocurre, ¿no?, o sea, plantearlo en algún momento, nos quedaríamos en el problema de solucionarlos en el largo plazo. A principios de año les decía, como organismos de la sociedad civil, para poder incidir sobre las decisiones que tienen que ver con la interacción entre sociedad con sociedad, impulsando además y solicitando a los gobiernos que incidan en las políticas públicas dependiendo de lo que requiera el ciudadano. Quería compartir con ustedes algo que ustedes ya saben, pero nada más para señalarlo rápidamente. Se han estado haciendo encuestas de diferentes tipos a través de organismos internacionales, y uno de ellos tiene que ver con dos factores que a mí me gustaría en este momento entrelazar y combinar con los resultados que ustedes ya
mostraron, para no incidir yo mismo en los propios, ¿no? O sea, para señalar algo que pudiéramos aparejar. Uno de ellos tiene que ver con la confianza. O sea, la sociedad en general en México, a partir de la última encuesta que está más o menos relacionada en tiempos, porque también se han hecho dos encuestas más o menos en los mismos tiempos, o sea, 2005, 2011, aquí sería 2006 y 2011, ¿cómo se llama?, que nos dan puntos de convergencia para poder mezclar datos, ¿no? Y esos datos nos dicen que la participación de los ciudadanos, específicamente a nivel nacional, hay un deseo, o sea, que ha crecido muchísimo por participar de una encuesta a otra, pero que en términos formales nos indica que la gente participa muchísimo menos. Y en el caso de Monterrey, que es una de las ciudades donde se volvió a hacer la misma encuesta, nos ubica ahora a Monterrey en el nivel más bajo como ciudad, como área metropolitana en toda América Latina en cuanto a participación. Es decir, es altísimo el grado de deseo de participar, pero el resultado nos dice que la gente dice, ¿para qué participo? O sea, y los indicadores tienen que ver con otro dato importante que está aparejado de otra encuesta, en el sentido de que la desconfianza en general indica que la gente cree que las políticas públicas no le van a favorecer, ¿no? O sea, que de alguna manera su aspiración para que haya mejor seguridad pública, para que haya menor corrupción, para que haya acceso directo a las oportunidades en salud, en educación, etcétera, o sea, no se van a dar, ¿no? Y en ese sentido es un dato que está aparejado con uno de los planteamientos que se dan aquí en este estudio de movilidad social, que es el aspiracional, o sea, es decir, la actitud, la parte que tenga que ver con la motivación para que la gente sepa que si se mete en algo y lo hace bien, va a ser recompensado. O sea, este aspecto a mí me gustaría unirlo, lo estamos haciendo, y les digo porque a partir de enero de este año, ya culmino con esto, ¿no?, para darle oportunidad al siguiente orador de que intervenga. Nosotros hicimos como organismo de la sociedad civil, que a su vez es cúpula, digamos, de otros organismos, la propuesta de incidir más a partir de la medición. O sea, por eso les agradecemos muchísimo que hayan hecho esta medición, porque nos permite ir directamente a cosas que nosotros creemos que podemos ser más efectivos también. En ese particular caso, nosotros hemos decidido, junto con otros organismos, y lo vamos a ver junto con universidades, un proyecto para educar, pero no meternos en la parte de todo mundo, sino educar a los líderes de la sociedad, ¿no? O sea, irnos sobre el aspecto de los líderes de barrio, comunitarios, de asociaciones, etcétera, que son los que componen nuestro componente, que al final de cuentas son los que pudieran incidir sobre más personas, pero bajo un fundamento no de educar para el trabajo. O sea, es decir, eso está muy bien tocado, lo están haciendo muy bien las instituciones que se dedican a ello. De hecho, hay 142 instituciones de educación superior en Monterrey nada más, o sea, lo que indica que hay muchas oportunidades para que la gente estudie, o sea, a ese nivel, pero se educa y se instruye para el trabajo, o sea, para que tengan alguna ocupación. Y en el resultado de la estructura del estudio que ustedes presentan, hay una parte fundamental que tiene que ver con la participación de la gente en cuanto a actitud, ¿no?, en cuanto a valor, en cuanto a lo que debería de buscar, y que le permitiera a todos aspirar a ser recompensados si participan con su talento, ¿sí?, en este espíritu de escala de meritocracia. Entonces nosotros nos vamos a enfocar esa parte, es decir, todos lo están haciendo muy bien, haríamos nada más la parte de incluir y en base a estos datos mejorar aspectos que tengan que ver con la participación de la sociedad, que tengan realmente la oportunidad de que si participan vean algo en concreto y que sepan cosas para que no enseñan en las escuelas y que pueden ser a lo mejor muy buenas para que las cosas ocurran, o sea, desde cómo organizar una junta, cómo planificar un presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, cosas que nosotros podemos irnos por esa parte y por tanto agradecemos, o sea, mucho. Yo traía más comentarios en general, o sea, a mí sí me sirve, me servirá muchísimo y les comparto pues que voy a tratar de combinar estos asuntos de estudio para luego ponernos de acuerdo a ver si no estoy mezclando peras con manzanas, ¿no? Muchas gracias.
La secretaria Aurora Cavazos va a cerrar este evento, entonces yo solo voy a dar 2 agradecimientos y 2 preguntas. O 3 agradecimientos. Agradezco a los alumnos que han aguantado hasta aquí, ese es muy buen signo, muchas gracias en su día para